Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar, así que te voy a agradecer mucho que puedas compartir este video con todos tus amigos, familiares, porque lo que viene en esta edad dorada es muy importante y es vital que todos tus amigos y conocidos sepan lo que viene y lo que está sucediendo. Hoy hablaremos de los rasgos del QFS, el sistema financiero cuántico. Ya iniciamos. Muchas gracias a todos por estar en sintonía de Luxor TV y su espacio Luxor Tech. Tengo que decirte que el sistema financiero cuántico es una tecnología súper avanzada de otro mundo que el cabal, o sea, los malos, jamás tendrán. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Pues le tengo una información importante sobre estos rasgos del QFS. Ya regresamos. Muchas personas desconocen qué es el QFS, el sistema financiero cuántico. Utiliza tecnología de alto nivel, pero está más allá del alcance humano. Eso es lo que quiero que entiendan en este video. Y tengo que informarte que compañías como IBM, Google y ahora Microsoft ya han desarrollado el chip cuántico, pero esa tecnología es humana, ¿ok? Ya los seres humanos tienen acceso a un hardware cuántico, un chip, que requiere un sistema de enfriamiento brutal. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eventualmente, como dice Microsoft, quizás para dentro de unos 3 años o 5, podamos tener nosotros computadoras cuánticas de escritorio. Vamos a ver qué sucede. Pero lo que les voy a hablar hoy es totalmente, pues, una locura, por decirlo así, porque este sistema financiero cuántico que nos está regalando la fuente divina de todo lo que ha creado en el cosmos, esta poderosa energía que nos permite levantarnos todos los días, que es invisible, pero que está en cada célula de tu cuerpo, y cada vez que tú te mueves a hacer algo, esa energía que tú utilizas viene de la fuente divina. Entonces vamos con los rasgos de este QFS para poder entender claramente de qué se trata esta tecnología y por qué el cabal o la élite oscura no va a tener más control sobre nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, del Creador. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Este sistema QFS tiene la capacidad de almacenar cantidades masivas de datos. Todos los datos almacenados en la Tierra, ¿ok? A través de servidores, computadoras, la que tú tienes guardada en tu escritorio, en tu portátil, en tu tableta, todos esos datos que tú almacenas, toda esa información se queda corto con la capacidad cuántica que tiene este ordenador que se le llama Proyecto Odín. Este enorme computador almacena todo lo de un planeta entero. Y este ordenador que estamos utilizando, que viene de la fuente divina, no es un ordenador humano. Grábense eso. Esta tecnología supera a todo lo creado por los seres humanos. Es una tecnología de la luz. Su fuente de energía no es eléctrica. Quiere decir que no depende de una red eléctrica creada por seres humanos, ni paneles solares, nada de eso. Ni siquiera
de sistemas que operan con cristales, que eso va más allá del conocimiento humano. Este ordenador cuántico está alimentado por la fuente de energía ilimitada de la vida misma, que viene siendo la conciencia en sí. Es la misma fuente de energía ilimitada que alimenta al individuo humano, que nos alimenta a cada uno de nosotros. Esa misma energía que entra por el cordón de plata, por aquí específicamente por la coronilla de la cabeza, y se ancla, ¿ok?, en tu corazón, donde arde la llama triple de Dios, y de ahí se va regando por toda la columna vertebral. A través de las costillas salen todas las ramificaciones nerviosas que van a los órganos. Esa energía que permite la vida en ti es lo que le da la potencia y el poder a este ordenador cuántico. Es una energía ilimitada y por ende, pues, el QFS se está alimentando de esto. Por eso no lo van a poder cortar, no lo van a poder desconectar, no le van a poder quitar el internet, absolutamente nada. Él opera porque la luz es así y porque la fuente está en control de este planeta. Solo puede operar en la luz. Este ordenador rechaza toda oscuridad y todo tipo de malas intenciones. O sea que si alguien se quiere hacer el vivo y apuntar por ahí unos datos incorrectos o estafar a alguien como lo hace el sistema actual, pues no se va a poder hacer. El que lo intente hacer cuando el QFS esté instalado, automáticamente esos fondos se les quitan y bueno, se van a dar cuenta las autoridades de una vez. Tampoco va a poder existir eso de vender una propiedad a varias personas, que se estila mucho por los seres humanos, de que anuncian una casa, un terreno, y se lo venden a una persona, se lo venden a 2 personas, 3 personas, 5 o 10 personas comprando el mismo terreno, y nadie sabía cuando van a hacer el reclamo, pues no es de nadie esa tierra y todo el mundo quedó estafado. Nada de eso se va a poder hacer porque este sistema QFS ha llegado directo de la fuente para liberarnos a todos de todo tipo de maldad. Lee todas las formas de vidas orgánicas y comprende los patrones de crecimiento. O sea, no solo está diseñado para las finanzas. Este QFS tiene la capacidad de hacer un inventario de todo nuestro planeta y no solo el nuestro, de todo lo que existe. ¿Ok? Es la mente de Dios operando en tiempo real, por decirlo así. Entonces, todos los patrones de crecimiento, todas las conductas humanas, todos los seres vivos que hay en la Tierra, este sistema hace una contabilidad completa. Y es allí donde yo quiero pues que ustedes tengan en la mente pues de qué se trata este sistema. Hace un inventario catastral. Ok, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de inventario catastral? Vamos entonces a la pantalla para ver qué nos dice aquí nuestro amigo Google. El inventario catastral es un registro público de bienes inmuebles que incluye información gráfica, alfanumérica y estadística utilizada para fines jurídicos, económicos, fiscales y administrativos. Todos estos datos los almacena el QFS. ¿Ok? Pero miren qué hace también. En el caso de mi país, el QFS entra al Tribunal Electoral y adivinen qué. Toda la base de datos del Tribunal Electoral de todos los panameños nacidos en la República de Panamá que tienen una cédula quedan automáticamente registrados en el QFS. Todas las personas que tengan un registro con
la cedulación de tu país a través del pasaporte, el visado, lo que fuere, está registrado en el QFS. Nadie se escapa de esto. Además, también les voy a decir algo muy delicado, pero es una realidad. Y todas las plataformas de redes sociales, que son plataformas digitales que facilitan la conexión e interacción entre personas, grupos y organizaciones, permitiendo el intercambio de información y la creación de comunidades en línea. Todo eso está registrado en el QFS. Todas las fotos, todos los documentos, PDF que tú subas a esa red, que envíes por WhatsApp, que te comuniques por Telegram, todo, absolutamente todo está registrado. Nada se escapa de este poderoso sistema. Y te puedo decir que hasta tus pensamientos, el QFS los comprende, porque trabaja a nivel de ADN. Esto quiere decir que nadie se puede escapar de este nuevo sistema, que es la mente de Dios, por decirlo así, conectándose con sus hijos. Y dentro de nosotros está nuestra divinidad conectándonos con el Padre, Madre, creador de toda vida. Por la forma en que está programado el QFS, no es posible que la élite oscura robe dinero o riqueza de otra persona u otra nación. Va a ser imposible, porque automáticamente se va a dar cuenta y va a mandar las alertas. Y una vez que manda las alertas, pues la parte militar, que es la que va a tener al principio el control de todo esto, o no tanto control, diríamos la información de todo esto, va a ejecutar entonces sus acciones para purgar y quitar todo mal en la humanidad. ¿Ok? Actualmente el QFS ya está operando, ya está funcionando y se ha metido en todas las redes bancarias. El sistema SWIFT, que es lo que todavía está operando un poquito por allí, que utiliza tecnología de mensajería, eso es bien arcaico, eso es muy humano. Pues el QFS se mete y sabe para dónde va cada dinero. Miren lo que acaba de pasar con el presidente Obama. ¿Ok? Dicen que por allí, no puedo decir la palabra, hay un gran de esto, producto de transacciones que hicieron y que están saliendo a la luz. Entonces, la verdad va a salir tarde o temprano. Elon Musk tiene acceso a esta tecnología y está haciendo su trabajo con Doge, como le llaman, ¿no? Que ya ustedes saben lo que significa, pues es Gesara militar. Créanlo o no, eso es Doge, Gesara militar, ahí investigando todo tipo de estafa, mal uso del dinero, para poder recaudar estos fondos y energizar más la riqueza de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que ir a Nesara y posteriormente vendrá Gesara. No estoy hablando que de una vez que se dé Nesara pase un año para que venga Gesara, no. Terminando Nesara en Estados Unidos, por allí mismo se va implementando Gesara a nivel mundial. 209 naciones dijeron, sí vamos con Gesara, sí queremos mejor calidad de vida, sí queremos libertad financiera, sí queremos muchos recursos para poder modernizar nuestros países, que todo el mundo viva en paz, que se puedan hacer grandes proyectos, sanar a nuestras poblaciones. Todos los gobiernos no quieren guerra y hicieron ese pacto hace muchas décadas, pero esto ya se tiene que cumplir porque la fuente divina ha dicho ya, suficiente, ya la oscuridad no puede seguir acá. Nosotros vamos a 5D y no es verdad que por ahí van a estar haciendo sus trampas y sus cosas del 3D. No. Eso me lo dejan afuera. Como les decía, pues la élite no puede hacer nada con el QFS. No lo pueden engañar. Es un sistema imposible de hackear. El sistema no reconoce ninguna línea real. ¿Ok? Quiere decir que toda esa realeza que nosotros conocemos, toda esa información que pueden conseguir ustedes en las redes,
todo ese linaje, todo eso queda en el pasado. Seguirá hasta que eso se extinga, pero el QFS conoce tu corazón, sabe quién tú eres y asimismo te va a dar abundancia y riqueza de toda cosa. Por eso es que no todos vamos a recibir la misma cantidad de recursos con el QFS, porque este sistema nos conoce. No de ahora que naciste, nos conoce desde hace mucho tiempo, décadas, siglos, muchas encarnaciones. Él sabe qué clase de alma eres tú y entonces a esas almas les dará pues una riqueza abundante. No depende de un linaje, ¿ok? Muy importante eso, porque lamentablemente los reptiles hicieron pactos con estos linajes, con esta realeza, para darles el control que ya se ha disipado con el sistema Fiat. Eso está muriendo. Lamentablemente, hay un sector del planeta que no quiere que eso suceda. Y es el viejo mundo. No le voy a decir el nombre, ya ustedes saben a qué me refiero, ese viejo mundo. He escuchado que quiere lanzar su CBDC. ¿Ok? Que son las monedas digitales de los bancos centrales. Y si ese viejo mundo lanza ese CBDC, porque no tiene que ver nada con el QFS, pues va a ser como quien dice una lucha, ¿ok? Entre el bien y el mal, porque ese es un sistema que quiere controlar a una población, que quiere saber todo lo que hace para entonces restringirle sus recursos y de esa manera pues tener a todas las personas cortas, controladas y con el flujo efectivo ahí limitado. He escuchado que eso lo quieren, la señora Merkel quiere lanzar eso, digo, la señora Lagarde, Cristina Lagarde quiere lanzar eso en este año. Así que esperemos que eso no suceda, porque Trump, el presidente Trump, ¿qué fue lo que dijo? No va. Ninguna CBDC va porque él mandó a suspender todos esos proyectos. Pero en el viejo mundo, lamentablemente, todavía pues no se ha podido controlar esto. Lamentablemente es así. Pero esperemos que estas cosas cambien más adelante. El sistema, como les decía, no reconoce ningún tipo de realeza, solo la línea de la fuente de la conciencia que está presente en todos nosotros. A Dios, corona, título, realeza, todo eso no. Lo que está actualmente, ¿no? Eventualmente pudiera venir un sistema, porque todo linaje se destruyó, se utilizó mal. Pero pudiera ser que en un futuro cercano todo esto sea reestructurado y se pongan las cosas como tienen que ser. Voy por acá con más datos. El QFS conoce la intención de cada uno leyendo las ondas cerebrales humanas. O sea, tiene la capacidad de percibir pues todo lo que somos nosotros. Conoce la intención de una persona porque la intención está encerrada en la secuencia del ADN. A nivel mínimo, el QFS sabe qué va a hacer cada persona. Si una persona va a cometer un mal, pues ya ustedes saben lo que va a hacer el QFS. Va a advertir a las autoridades y van a poder dar con ese sujeto antes de que se genere la maldad. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto en películas. Yo no sé si ustedes recuerdan una película de el señor Tom Cruise, donde él manejaba una supercomputadora conectadas a unas vírgenes que ellas tenían la capacidad psíquica de poder conectarse a este universo cuántico y de alguna forma poder vaticinar con el tiempo cuando una persona iba a hacer un crimen. Y el sistema le avisaba, ponte 5 o 10 minutos antes de que pasara y plan,
mágicamente llegaban las autoridades y el tipo, pero como ustedes sabían, pero era porque existía ese sistema y ese era su trabajo, estar haciéndolo. Ahora bien, no se requiere un ser humano para que lo haga, ni estas vírgenes que ponen en la película. Esto está automatizado. ¿Ok? Lo importante es que este sistema no solo va a poder descubrir qué hay en la mente de un ser humano, sino lo puede hacer al mismo tiempo con todos. ¿Ok? En el caso de las naciones, pues calcula los valores comerciales reales basándose en la producción real. No es lo que la élite oscura quiere que el mundo vea, entrando en un sistema de falsas verdades, donde la producción de mercancía y sus respectivos valores comenzarán, por decirte un ejemplo, a dar unas cifras especulativas. No, nada de eso. El sistema va a saber la verdadera razón económica que tenemos los seres humanos a la hora de hacer negocios unos con otros, un país con otro. Va a saber la verdad de cada país, cuánto oro tiene almacenado en realidad X país, cuánta producción de X o Y verdura o productos tiene X o Y nación. ¿Me entienden? Todo este asunto económico, ¿no? El QFS lo va a tener o lo tiene ya así, al hilo. ¿Ok? El QFS también está aquí porque ha sido un regalo de la fuente divina para todos sus hijos. ¿Ustedes creen que Dios no nos escucha? ¿Ustedes creen que la fuente divina de toda creación no sabe por lo que tú estás pasando? Si tienes algún tipo de enfermedad, si tienes algún tipo de limitación económica, si estás pasando hambre, si no duermes por la angustia porque tienes que pagar tus deudas y no te alcanza el dinero, porque es un dinero controlado y lo que persigue esta élite oscura es eso, llenar el planeta de angustia, tristeza, sufrimiento, ansiedad, porque así evita que ascienda, porque una vez que asciende se va a llenar de tanta luz que ellos van a desaparecer. Pero lamentablemente les tengo que decir que el planeta ha ascendido, se está llenando de luz y estos seres que ya ustedes saben, pues se están disolviendo, se están desapareciendo y los humanos que pueden aguantar un poquito más la intensidad de la luz, porque a pesar de que puedan ser oscuros, tienen todavía este tipo de condición humana. Los reptiles no, ya eso se fueron, los oscuros se fueron. Pero queda el humano que todavía tiene esa maldad. Bueno, eso va a ser transmutado, consumido y disuelto y en muchos casos saldrán de la ecuación. A otros, pues los militares los capturarán, harán su juicio militar y de allí tomarán dos decisiones. Cadena perpetua, ya ustedes saben, para la isla, o la otra que es, bueno, no puede hacer el gesto ni nada, pero la ponen en el paredón, ya usted sabe lo que pasa. Se escucha un tiro a la distancia. Porque no hay de otra. Estos seres oscuros pues no tienen absolutamente ningún tipo de misericordia ni compasión con el prójimo. Una vez hecho esto, no hay vuelta al pasado. Viviremos entonces en una libertad financiera y los opresores que nos han controlado por décadas, pues dejarán de hacerlo porque ya no van a tener el poder, porque el poder lo tendrá la fuente divina de toda vida. Y entonces viviremos la edad dorada. Voy con las preguntas por acá rapidito a ver qué tenemos a disposición con todos los que se están conectando en el chat. Recuerden colocar el signo de interrogación porque si no, no me doy cuenta y bueno. Dice Gavita, dice, en Europa, bueno, no quería decir el nombre ese. Mejor ya no voy a decir lo que está ahí. Porque ya ustedes saben, no quiero traer en conflicto con muchos amigos que yo sé que están en una zona delicada, pero eventualmente la liberación vendrá.
Miren lo que está pasando con Ucrania y con el presidente Putin. O sea, va a llegar un punto donde eso se va a tener que acabar. Porque llega un punto, les digo, que es necesario sacar la espada de fuego azul y cortarle la cabeza al enemigo o a la fuerza que no es de la luz, para que esto termine de una vez por todas. Preguntitas por acá, dice Vicente, háganla en este preciso momento porque si están muy arriba se me complica, vuelvan a escribirla. Dice, gusto en saludarte. ¿Cómo se relaciona Gesara con One Ecosystem? Bueno, muy simple. One Ecosystem es un proyecto de prosperidad donde hay una comunidad que está distribuida en 190 países. Cada país tiene un tenedor que tiene mucho WAN. Este WAN utiliza la tecnología de Polygon y automáticamente está conectado a la blockchain. Como el presidente Trump dijo que blockchain va hacia adelante con Bitcoin y otros proyectos de criptografía, fácilmente cuando Gesara entre, habrán ballenas que tendrán mucho flujo de efectivo, pero en cantidades enormes. Yo pienso que en 194 países donde está el proyecto puede haber muchas ballenas que digan yo voy por la comunidad One y van a hacer líquido todo ese activo. Ese es un servicio humanitario que ellos podrían hacer muy fácilmente de una forma online sin tener que montar estructuras. Solamente desde un ordenador tú le puedes redimir todos los One a todas las personas con ese flujo efectivo que le va a llegar a las ballenas en cada país. Y créanme, One está bien distribuido. Solo es cuestión de hacer líquido ese flujo de efectivo digital a través de la cadena de bloques de blockchain. Eso se puede hacer y de esa manera la persona que hace el servicio humanitario pues daría su aporte. Y se los digo porque conozco a muchos humanitarios que tienen One. ¿Ok? Por eso se lo estoy diciendo. No puedo decir más. Bueno, sigamos con más del tema. Preguntas por acá. ¿Cuándo tendremos Gesara en Colombia? Gesara se va a dar en todas partes al mismo tiempo o escalonadamente. Primero tenemos que seguir el paso al presidente Trump. Recuerden que él es el director musical de este gran concierto. Por eso estoy tratando de sacar muchos videos acerca de estos temas geopolíticos, porque allí vienen las claves y nos daremos cuenta cuando esto comience a través de lo que le pase a Estados Unidos primero. Y una vez que ellos limpien el pantano y comiencen a traer la riqueza, que yo calculo que esta riqueza el presidente Trump la va a conseguir muy rápido. Entonces vendrá lo que él dijo en un discurso que está en el canal, por cierto, de que una vez que Estados Unidos está boyante en riqueza, estamos dispuestos a ayudar a otros países a llevarle esta gran riqueza. Él lo dijo y está allí en un video en el canal. Dice, otra pregunta por acá. Eric, ¿podemos ya usar la moneda OS en Vietnam? Bueno, Vietnam es el país que más comercio tiene registrado en DealShaker, así que ahí la puedes utilizar y puedes comprar productos y servicios en Vietnam. Eventualmente, Vietnam y Estados Unidos están así, ¿ven? No tienen aranceles, no tienen nada. Esto es tan serio que hay comerciantes chinos que saben esto y montan fábricas en Vietnam, disfrazan los productos y desde Vietnam se lo envían a Estados Unidos. Bueno, ya el presidente lo está sabiendo, así que puede tomar medidas allí, ¿no? Y a eso es lo que a lo que yo me refiero, el juega vivo, ¿no? Pero bueno, Vietnam tiene una buena relación comercial y por eso yo les digo, ahora que Trump está aprobando el uso de criptomonedas en su país, automáticamente Vietnam va a ser así, ¿ves? Vamos a ver qué proyectos están allí y va a empezar a aprobar muchos proyectos norteamericanos para que operen legalmente en Vietnam. Y bueno, la sede central de One Ecosystem está en Vietnam, esperando el momento oportuno. Y los que compraron este enorme edificio en el centro de Hanoi, ellos allí tienen contactos con el gobierno actual de Vietnam.
O sea que están esperando el momento oportuno para que estas cosas se den. Pero vamos con calma, porque esto va conectado también con GESARA y hay que esperar que las cosas vayan caminando en el orden que tiene que ser. Voy con otra pregunta por acá. Y Seri, me llegó una fuente con fila de que a partir de el lunes 10 el ISO 20022 se activa. ¿Qué sabes tú de esto, Eric? Bueno, no sé absolutamente nada de esa fecha. Lo que yo sí sé es que el ISO 20022 trabaja con el sistema de mensajería que usa el sistema SWIFT. Se va a poder interconectar con los bancos. Va a ser una conexión de blockchain con el sistema SWIFT que va a permitir una conexión de alta velocidad. Eso es lo que he conocido sobre el sistema ISO 20022 y los bancos pues van a empezar a sacar wallets con criptomonedas. Ya en Panamá está pasando y tengo un video que quizás lo lance mañana sobre este tema donde ya hay una aplicación que ha creado un banco panameño, ya está disponible, que permite crear una cuenta bancaria online, no tienes que estar en Panamá, donde puedes tener Bitcoin, USDC, USDT, Ethereum y convertirlos a fiat, ¿ok? Y de ahí lo puedes tirar una tarjeta de crédito y la utilizas en tu país. Y la cuenta se puede abrir en cualquier parte del mundo, acepta de todos los países y es lo interesante, ¿no? Voy por acá con alguna otra pregunta. Vamos por acá, dice, me están preguntando esto es en portugués. Bueno, ahora mismo vamos con otra por acá. Dice Doralba, buenas noches para todos y todos desde Colombia. Las deudas con bancos y otros quedarán canceladas. Ese es parte del acuerdo. La idea es que las deudas sean canceladas. Básicamente préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito o deudas pues complicadas donde los bancos se han aprovechado y te han hecho pagar algo que tú no tenías que pagar. Todo eso va a ser liberado. Si te acabas de comprar un carro y tienes una deuda con ese carro, bueno, tendrás suficiente dinero para cancelarla de una vez, créanme. Pero ese tipo de deuda que compraste una computadora y la estás pagando en 10 letras, un teléfono, no, ese tipo de deuda no. Son las deudas por lo menos hipotecarias donde hay mucha usurería porque los bancos aprovechan mucho de extender y poner cláusulas para que tú pues no tengas el bien físico y quedes como un esclavo pagando ahí 20, 30 años algo que lo has pagado 2 o 3 veces. Es una locura. Cuando uno saca las cifras, wow, te sorprende cómo uno ha perdido tanto dinero pagando la ilusión de tener tu propia casa y resulta que al final de la historia la pierdes porque ya cuando llevas 20, 22 años ya te estás como que y no te dan las cifras porque tuviste que rehipotecar la casa para poder mejorarla o para otro préstamo para limpiar deudas y ahí se complica todo. Ese tipo de cosas van a ser saneadas. Dice, ¿por qué nunca hablas del proyecto de redención? Es extraño que solo te dediques a las leyes de Nesara y Gesara. Bueno, es que la información que tengo es esa, brother. El proyecto de redención, bueno, eso no está en mi haber en este momento. Estoy tocando informaciones del QFS. Y ya cuando tenga los datos, pues hablaremos de ese tema. Yo sé que hay varios proyectos andando por allí. Sé que están, hay un desarrollo del amado maestro Saint Germain, que él va a soltar una riqueza enorme, que tiene pues miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares, que él va a hacer una dispensación especial para la humanidad. Ese es otro fondo que nos va a llegar. Pero bueno, ya veremos en la medida que avancemos, pues, cómo va cuajando todo esto, ¿no? Dice que si Panamá es parte de los países firmados, claro que sí. Panamá es uno de los núcleos de GESARA y el presidente Trump lo sabe. Por eso es su insistencia de que el canal esté bajo el control de Estados Unidos, porque lamentablemente en el canal hay mucha influencia y tráfico de contenedores. Y ustedes saben que en estos contenedores lamentablemente a veces no lleva mercancía de fabricantes, lleva seres, pues, ya ustedes saben, no puedo hablar más de este tema.
y lo utilizan para, pues, ya un montón de cosas. Ustedes saben lo que va a salir de la famosa lista de Jeffrey Epstein. Y bueno, él quiere controlar ese movimiento para ya acabar de una vez con todo, para siempre, es eso que está sucediendo con los pequeños. Voy por acá. Dice Eric, ¿puedo hacer compras en Panamá en alguna agencia de viajes u hotel? Quiero pasar a conocer tu organización. Yo soy Juan. Bueno, no sé, eventualmente si quieres venir con mucho gusto, aquí estamos. Tienes que buscar en DealChecker. En DealChecker hay muchas ofertas proyectadas de lo que es el uso del One. Ahí está DealChecker Panamá, hay varias ofertas allí. Dice por acá que otro tema, preguntas, ponga el signo de interrogación que ya voy a cortar la transmisión. Veo por acá, dice Gabriel, ¿qué tan cierto es que todos y cada uno tenemos una cuenta QFS abierta con fondos para disponer de ella? Es cierto, pero todavía no tenemos acceso a la fuente en sí, o sea, a la misma cuenta en sí, para poder ver los datos. Cada uno de nosotros tiene una cuenta creada allí y nos pertenece. Eventualmente, pues nos darán la información y cuando tenga esos datos y ya que todo esto esté materializado, pues daremos la información por este canal. Dice Cecilia, es cierto que Internet Starlink ya está funcionando por pagos, están haciendo pruebas y quiero decirles que esto es tan fuerte que el sistema lo cortaron en la zona euro, exclusivamente a Ucrania le cortaron todo el acceso a satélites y datos. Ellos están desconectados ahora mismo y por eso es que se va a ver una baja rápida y eventualmente pues la paz se va a generar porque no queda de otra. Dice, creo que el EBS ya estamos en él, hay mucha información, gracias. Sí, el EBS no solamente es un apagón de internet, los apagones se han hecho en diferentes países. Cuando eso sucede, pues hay una serie de reseteos que desconocemos qué es lo que pasa en realidad, pero se están haciendo las pruebas. Y el soltar información en gran cantidad, eso es un EBS. Porque esto no lo vas a ver en los medios de comunicación. Jamás te van a hablar de esto en un canal de pantalla negra. en la caja tonta no vas a escuchar este tipo de información. No lo hay. Y no les interesa que la gente sepa esto. ¿Me entiendes? Entonces, poco a poco se está soltando esto por las redes sociales. Voy por acá con alguna otra pregunta. Dice Rafa. Buenas noches, saludos desde El Salvador. ¿Sabes que El Salvador es parte de Nesara y Gesara? Todos los países de Latinoamérica, desde todo lo que está en América, Canadá hasta Argentina, todos están metidos en Nesara. Son 209 países, todos están en Gesara, ¿ok? Pero, vuelvo y repito, esto no es fácil porque es complejo. Pero la fuente sabrá cómo va a ser y cómo va a organizar todo este asunto. El comandante en jefe, que es el presidente Trump, tiene a todos los ejércitos activos en América, así, a sus órdenes, esperando el momento indicado. Eso es lo que se llama Q, o la letra 17. O sea, es un conjunto de inteligencia militar al mandato, al comando del presidente. Y no solo en América, en diferentes partes del mundo. ¿Ok? Voy por acá, dice República Dominicana, está en Gesara. Y sí, claro que sí, también. La caja negra, claro que sí, Gavita, esa misma. Voy por acá con alguna otra preguntita. Hagan sus preguntas ya para terminar. Acá nos envían saludos. Aldemar desde Colombia. Saludos ahí donde estás. Bueno, ¿quién suministra el móvil cuántico? Se supone que eso viene de una de las grandes potencias que apoya todo esto, que es China. Recuerden que los tres grandes líderes que están
unidos para llevar todo esto adelante es China, Rusia y Estados Unidos. ¿Ok? Voy por acá con la última pregunta. Dice, ¿qué wallet debemos usar para estar listos en la usabilidad de nuestro OS? Bueno, puedes utilizar Exodus. Ahí en Exodus vas a encontrar el proyecto OS. No hay actividad comercial porque la moneda ahora mismo está en la bóveda de oro de Polygon, guardada, esperando ciertos cambios que va a hacer la compañía. Para el mes de marzo hay una actividad enorme en la casa matriz en Vietnam y ahí pues nos darán información importante para ver hacia dónde vamos. Pero en esa wallet de Exodus que te estoy diciendo, allí puedes ver el proyecto. Dice, ¿cuándo tendremos el móvil QFS? No sabría decirte. No tengo esa información. Sí, Gavita está diciendo que John FK o JFK es el F real, sí. Eso lo sabremos cuando ya se divulgue. Esto, o sea, eso es una información que decirlo aquí lo tengo que encriptar. ¿Ok? Porque la gente cuando sepa esta gran verdad, la gente puede caer para atrás como Condorito. Porque en realidad el que está detrás de todo este asunto es, pues, ahí está en el chat, un presidente de Estados Unidos que nunca murió en realidad, murió fue su clon, en esos tiempos ya existía esa tecnología, y ese fue el que, pues ya ustedes saben. Y él es el que está detrás también. Y más atrás de él hay otro, pero no voy a decir su nombre porque complicaría todo. Empieza con H. Bueno, Uruguay está con QFS, claro que sí. Claro que sí, dice Eric. Hello from United States. When open the price go up. Bueno, mira, ese precio, ¿a cuánto va a subir? No lo sé. Pero mínimo tiene que ser un 30 a un 40% al precio actual. El precio actual es de $45 por cada one. Y eventualmente cuando se dé ya el lanzamiento y se pueda abrir este proyecto o termine lo que llamamos de contabilizar todo lo que es la parte de la auditoría que tienen que hacer a la blockchain y sepan cuántas WAN se van a quemar, que es un montón, pues el porcentaje de WAN quemada, ese se lo tienen que dar en el valor al proyecto. Voy por acá, nos dará antes de LBS la renta básica. Es que estas cosas todas están pasando una detrás del otro. Esas van así como en cascadas. Así que podemos ver una cadena de eventos, así como cuando alguien le pega al dominó, que se va en una cadena de eventos. Eso puede pasar tarde o temprano. Así como el cabal lo hizo con esto. Nos agarró de sorpresa así de la noche a la mañana. En cuestión de un mes estamos encerrados todos y no sabemos qué hacer y no sabemos cuándo salir y qué control, qué manipulación, qué miedo, qué cuestiones. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No nos dieron chance a nada. Puede pasar así, pero al revés, a favor de la luz, a favor de la fuente de Dios que nunca falla, porque la luz es así. Dice acá Juan Manuel, Eric, en Gesara también es para España, también es para España, para todos los países. Son 209 naciones que firmaron ese acuerdo. Pero no es fácil porque a veces los que están montados ahí gobernando, pues no están haciendo las cosas bien. Se supone que cuando se haga y se suelte esto de Gesara, pues se tiene que convocar a elecciones nuevamente y poner los líderes que tienen que ser. Pero esto es bastante complicado porque hace poco, menos de un año, 76 países aproximadamente, no tengo la cifra exacta, pero sé que es de 76, no llega a 80, presidentes, entre 70 a 76 presidentes asumieron el cargo al poder del pueblo como presidente de esas naciones. En el caso de nosotros, Panamá lo hizo y en el caso de Estados Unidos también lo hizo el presidente Trump y muchos en mi ley, un montón de personas fueron elecciones, la presidenta actual de México, un montón. Dice por acá, bueno, yo creo que ya estamos en la recta final. ¿Llegará para Argentina? También llegará para Argentina.
Bueno, yo creo que estamos bien por el momento. Dice acá José Gómez una pregunta. ¿Qué pasa con... No puedo decir ese nombre. Él dice que el presidente y todos los jueces pues están... Sí, ahí va a venir un cambio con la parte de la justicia en Estados Unidos. Ya veremos qué sucede. Ya vemos qué sucede. Ok. ¿Podría haber otro encierro para el EBS? Lo más probable es que exista una ley marcial porque... O sea, lo que puede pasar si mucha gente sabe la verdad de muchas cosas a nivel de religión, a nivel de alimentación, a nivel de finanzas, a nivel de consumo energético, a nivel de tantas cosas, a nivel de lo que nos pusieron aquí. O sea, la gente se puede desesperar y se pueden molestar mucho y la gente se puede tirar a las calles. Porque cuando tú comienzas a hacer un recuento de tus años perdidos producto de todo este engaño, la gente se va a alborotar. Créeme. Entonces hay que lanzar, como quien dice, si se lanza el EBS, pues habría que tirar también una ley marcial de por ahí mismo para evitar el caos. ¿Ok? Esa no es la idea, no queremos llegar a ese punto. Por eso yo pienso que el EBS va a ser gradual, regional y se está dando suave con mucha divulgación para que cuando pues salgan otras verdades, pues ya esto esté dicho y no tengamos ni siquiera que ir al EBS. ¿Ok? Pero ya veremos qué pasa, ¿no? Se supone que todo esto está en proceso, ¿ok? Todo esto se supone que está pasando. GESARA está en actividad. Hasta donde yo tengo entendido, ya se están liberando fondos fuera del QFS. Son fondos especiales para ir soltando esto a los humanitarios, que son los que van a hacer una labor gigantesca. Hay muchas cosas que están pasando, pero todo va en cascada. Un saludo desde Chile, nos envía Héctor. Voy por acá, dice: buenas noches, Eric, desde Colombia. ¿Hay límite de edad? Bueno, que yo sepa, no. Todo esto que mencionas suena a inteligencia artificial. Bueno, yo no creo que el QFS sea la inteligencia artificial que conocemos. O sea, esto nos lleva millones de años de evolución. O sea, estamos hablando que esto es un sistema que viene de la fuente divina. O sea, es un sistema que se le va a dar a la humanidad para que ya entre en las grandes ligas. La utilizan todos los países, todos los planetas, todos los sistemas que están conectados con la fuente divina. Hay otros sistemas que no utilizan esto. Hay sistemas oscuros y la fuente ahí no se mete, porque la fuente no hace componenda con la oscuridad. Hay planetas que son gobernados por los reptiles y que ellos imponen en sus planetas que conquistan, pues imponen su sistema fiduciario, pues el dinero. Y lo hacen buscando a las castas o líderes o reyes que gobiernan en esos países, los envuelven con sus tecnologías, con sus poderes psíquicos. Y estas personas quedan diciendo: está bien, vamos a hacerte caso. ¿Cuál es el sistema? Aquí está, este es el sistema fiduciario, pónganlo. Y así van a poder someter al pueblo y lo van a poder controlar. No sabemos que eso se podía. Pero atrás están ellos controlando todo. Entonces, acá, pues en la Tierra, lamentablemente lo hicieron por muchos siglos, casi, era casi infinito el tiempo de poder que tuvieron acá. Pero eso se acabó. Ya no miren para atrás, ya ese sistema se acabó, lo están desmantelando y están activando el sistema de la libertad. ¿Ok? Vamos por acá. La gente de Venezuela emotiva. Tengan paciencia. Ya falta poco para la libertad en Venezuela. Va a ser el primer país de Latinoamérica, de los 3 que hay que liberar, donde pues vendrá la asistencia. Después vendrá Nicaragua y de último Cuba. Vamos a esperar que eso se dé lo más pronto posible. Vuelvo y repito, el comandante jefe
Donald Trump tiene que limpiar su casa, su país primero que todo, organizar todo. Una vez que eso esté súper limpio, súper arreglado, todo operando en orden divino, entonces él va a dar la asistencia a los países que más necesitan la liberación. En este caso, Venezuela es el primerito que tienen ahí en la mira. Y una vez que Venezuela sea liberado, Nicaragua, y después vendrá Cuba. Créanme que eso ya está planificado hace tiempo, pero lamentablemente tenemos que seguir lo que diga nuestro presidente del norte, ¿ok? Porque él es el que tiene ahora mismo el control y él es el autorizado por la fuente para hacer este trabajo de limpieza. No es fácil. Se buscaron un hombre muy jodido, muy fregado por su carácter, pues así mismo tiene que, porque no tiene que hacer componendas con la oscuridad. Y tiene que poner el orden, no puede ser un blandengue, ¿me entiendes? Por eso es que pusieron a Tron. No, que Tron es fregado. Que... Su personalidad está diseñada especialmente para hacerle frente al mal, mirarlo a los ojos y decirle, tú no tienes poder, te me vas de aquí. Así mismo, tiene que tener esos ojos del Maestro Jesús, que miraba a esa fuerza del mal y con solo la mirada contigo no hago ningún tipo de componenda, sin tener que gritarle, insultarle o llegar a extremos burdos y de baja vibración. No hago componenda contigo y ya. Fuera de aquí. Next. Vamos con la luz. Voy por acá, dice Bea Varela. Al desmantelar todo el sistema antiguo, perdemos acciones o ahorros que podamos tener. Los ahorros que tengas en el sistema viejo no los vas a perder. Pero si tienes acciones en la bolsa de valores, pues yo no doy consejo de inversión ni nada de eso porque no soy un broker, pero sí observo toda la información que me llega a la mesa de redacciones y lamentablemente, como eso está montado en el sistema viejo, se va a esperar un colapso. ¿Ok? Y eso puede pasar en cualquier momento. Cuando hagan la auditoría de Fort Knox y de la Reserva Federal y se den cuenta que ahí no hay ningún oro, o sea, que encuentren nada más una barra de oro que esté adulterada, se va a formar el problema. Y bueno, todo eso va para abajo. Y después se reestructurará y no sé qué vendrá. Vamos a ver qué viene. Vendrá todo montado sobre el QFS, sobre un dólar basado en oro, porque el dólar viejo hay que tumbarlo. Lamentablemente hay que deshacerse de ese dólar y todo el sistema de bolsa está montado sobre el dólar viejo. Y ese sistema hay que acabarlo, el sistema fiduciario. Entonces hay que montar otro sistema. Entonces es ese switch, ¿no? Donde tú tienes que apagar la luz y prenderla y cuando la prendes, pues todo se reinicia. Entonces, lógico que va a haber un trauma. Por eso personas muy famosas como Warren Buffett han sacado todo su dinero de la bolsa y están viendo a ver dónde lo meten. Porque ellos saben que viene algo catastrófico y no saben qué hacer y están esperando indicadores. Entonces hay que seguir a ese señor, que él, pues, quizás sea un cabalista, pero él sabe que él, por qué lo está haciendo, ¿no? ¿Por qué vendió todas sus acciones? Y lo sigue haciendo, está purgando todo. Porque él sabe que viene un gran cambio. Hay que esperarlo. Eso va a pasar en cualquier momento. Chile también está, Marisol. Todos los países de América y del mundo. Son 209 naciones. Eso abarca a todos los países, casi a todos los países del mundo. Bueno, última pregunta por acá. Buenas noches. El QFS está funcionando. El QFS en este preciso momento ya está funcionando. En muchos videos he tocado el tema de que ya los bancos han hecho acuerdo con este sistema y está bien, vamos a ponerlo a funcionar, no hay problema. Este sistema ha echado raíces y está buscando y estudiando todas las transacciones económicas y bancarias que se hacen a nivel mundial y dinero que se esté utilizando mal o que el fondo se haya desviado para cosas que no están bajo la ley, bajo el orden, son automáticamente
secuestradas, cerradas y enviadas al QFS para almacenar esos activos. Recuerde que la transición es bastante delicada, ¿no? Porque ahora mismo el sistema financiero es lo que nos permite hacer todo tipo de transacciones, porque es el sistema viejo. Eso no se puede cortar así de la noche a la mañana. Ellos lo que van a hacer es buscar un balance, ¿no? Un balance entre lo nuevo que viene, que está entrando ya a auditar todos los bancos, y entre lo nuevo y lo viejo hay que buscar un equilibrio, un balance. Entonces, eventualmente, el sistema QFS va a ir entrando junto con el sistema bancario. Vamos a utilizar nuestro dinero en los bancos y eventualmente va a llegar un momento donde nos van a dar una herramienta del QFS, ya sea el teléfono PI, ya sea la tarjeta, que va a estar conectado a un sistema. Cuando esa parte llegue, entonces empieza el desmembramiento del sistema bancario al sistema QFS que nos va a dar la libertad a todos. En ese sistema QFS nos desconectamos del sistema bancario. Tú tendrás algo de plata en ese sistema bancario por los fondos que vienen de prosperidad, pero vas a tener una cantidad de dinero tan grande en el QFS que de este sistema del QFS tú sacarás un ramal o una cantidad para el sistema bancario, para poder utilizarlo con los sistemas que hay ya, para no crear un caos. Lo podrás utilizar con las tarjetas de crédito y con los comercios. Pero va a llegar un punto donde el mismo QFS va a crear un sistema comercial donde todas las empresas del mundo, todas las fábricas, todos los comercios van a tener una herramienta donde tú podrás pagar directamente con el QFS para comprar productos y servicios saltándote el sistema bancario. Cuando eso llegue, pues ya el sistema bancario quedará entonces como un mero asesor y por lo tanto ya no dependeremos de nada de ese sistema. Hay una parte que se me olvidó darle a ustedes en la clase, mire, de hoy. Voy a dársela aunque sea unos minutitos porque la portada está hecha de eso y yo no les toqué el tema, explicándole cómo funciona el QFS. Ahí está. Miren, este QFS utiliza una tecnología que el hombre actual logró rasgar el velo, ¿ok? Y al rasgar el velo a través de viajes astrales en los sueños, porque muchas veces cuando nosotros nos acostamos a dormir, nuestro cuerpo sale. Son varios cuerpos, ¿ok? Tenemos 7 cuerpos. Pero los cuerpos infernarios, el cuaternario inferior, que es tu cuerpo físico, que es el que se queda durmiendo, tu cuerpo mental inferior, tu cuerpo astral inferior y tu cuerpo etérico. Esos cuerpos se van en las noches. Cada vez que tú te acuestas a dormir, esos cuerpos salen y cada uno va a su ámbito. Y en ese ámbito hay proyectos, hay ideas y muchas veces personas sensibles reciben esa información y llevan a cabo proyectos que van a ayudar a la humanidad. Es lo que llaman el soplo, le soplan al oído lo que tienen que hacer. Y esta tecnología que se llama blockchain fue un soplo que le dieron a un grupo de personas y pudieron desarrollarla, traerla de ese universo escondido. Y es lo que tenemos hoy, que va en paralelo con el SWIFT. Blockchain fue una creación humana para desconectarse del sistema fiduciario. ¿Ok? Y blockchain está allí para poder crear otro medio de pago por los humanos, que es diferente al QFS, que es una tecnología divina creada por la fuente, pero que utiliza el mismo sistema de distribución, como están viendo en pantalla, que en blockchain se llama tecnología de contabilidad distribuida o DLT. El DLT respalda la arquitectura completamente descentralizada del QFS. Por eso es que blockchain es lo más cerca que nosotros podemos tener a esta tecnología del QFS, de cómo opera. Entonces, estamos hablando en lo que se refiere a un sentido figurado. Cada país soberano tendrá su propio libro de contabilidad QFS.
QFS, donde van a estar registradas todas las transacciones que haga el país entero. Contiene toda la información relevante sobre banco, los ciudadanos, su veracidad, sus derechos, todo. Es lo que yo le decía al principio. Cada país de los 209 va a tener un libro contable, ¿ok? Utilizando esta tecnología. Cuando posteriormente inicie sesión utilizando la computadora o teléfono cuántico, estarán disponibles en cualquier momento. El sistema reconocerá si usted es el verdadero titular de la cuenta. Automáticamente el QFS se va a dar cuenta si eres tú, si tú no eres el dueño, si eres un impostor. Ya eso lo podemos ver hoy día con la tecnología humana que tenemos a través del Face ID o el reconocimiento facial, a través del reconocimiento de la huella. ¿Ok? Esta tecnología humana pues ya funciona, el QFS lo tiene mucho más desarrollado. Automáticamente se va a dar cuenta si tú le robaste el teléfono y estás haciendo alguna transacción que pues sabes que no eres tú, que es otra persona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si una persona realiza una transferencia a otro país soberano, los dos libros mayores del país se ponen en contacto uno con el otro para hacer una transacción entre países y todo queda registrado legalmente como tiene que ser. El destinatario del pago es verificado para comprobar su identidad y luego recibe el crédito en tiempo real, en forma instantánea. No tienes que esperar 2 o 3 días como pasa con el sistema SWIFT. Esto es instantáneo. Esta tecnología ofrece seguridad al 100%. Quiere decir que cuando tú vayas a comprar algo en cualquier parte del mundo, cuando tú haces la transacción a través de este sistema, pues el dinero le llega a esa persona en cuestión de segundos. No tienes que esperar más, en cuestión de segundos. Y esa es la ventaja que vamos a tener con este sistema, ¿ok? Obsérvenlo aquí en la gráfica. Cada carpeta representa una nación, por decirlo así, y todo es descentralizado. Así es que va a funcionar esta tecnología. Bueno, voy con esta última pregunta. Ahora sí ya cierro. Dice Mariano, ¿qué pasará con los países bajo gobierno comunista y en dictaduras totalitarias? Bueno, eso es lo complicado, ¿me entiendes? Porque se supone que una vez que se lance esto, se va a ley marcial y después de ley marcial se va a elecciones para escoger los líderes que tienen que gobernar el nuevo país con el nuevo sistema. Así es la regla. Ya veremos qué pasa, ¿no? Por eso yo le digo que esto puede ir por etapas. De repente primero toda América, Europa como va para la CBDC, bueno, no sé qué va a pasar allá. Ya veremos qué sucede con eso. Y eventualmente se va a ir regando por todos lados en cuestión de un tiempo corto. Por eso la organización y orquestar todo esto es bien complejo. Es muy complejo. Me pregunta acá Juan Manuel y sabe si Donald Trump es pleiadiano. No sé. Sí sé que se ha contactado con los galácticos y eventualmente los galácticos serán anunciados por el presidente Donald Trump cuando llegue el momento. Porque eso es parte de la divulgación. Que ellos den la cara y aquí están, ¿ve? Y los veamos físicamente. Eso se ha anunciado y se dice mucho en los grupos internos. Paraguay también forma parte de los 209 países. Bueno, hay mucha información que te podemos hablar más adelante de estos temas. Ya el video está sobre la hora. Voy a tener que cerrar esta transmisión. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por su atención. Y bueno, será que nos vemos en una próxima transmisión sobre estos temas del QFS y la fuente divina. Nos vemos pronto. Gracias.